Hay situaciones en las que nosotros no podemos utilizar directamente el método de discos. Por lo tanto, también existe otro método que es el denominado el método de las arandelas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos acá un sólido de regulación que realmente parece un queque, ¿no es cierto? Que tiene en este caso un agujero en el centro. Y este sólido de revolución va a estar dado por el giro de esta región particular. Y esta región va a estar dada, ¿no es cierto?, por la rotación en el eje, con el eje de rotación, mejor dicho, el eje Y. Si lo queremos hacer esto directamente por el método de disco también nos puede resultar, pero tenemos que tomar en cuenta que hay un cambio, ¿no es cierto? En el caso de trabajar con el método de disco tendríamos que trabajar con una sección transversal, ¿no es cierto?, al eje de rotación. Por lo tanto, esa sección transversal nos estaría dando que uno de los límites sería la función igual a f de x y el otro sería la recta x igual a. Y acá sucede un pequeño cambio, por lo tanto acá tendríamos la recta x igual a b y la otro límite sería el x igual a los dos radios respectivos. Por lo tanto tendríamos que particionarlo en dos integrales para hacer el cálculo. La idea es poder trabajar con algún método que simplifique un poco esto. O sea, o también tenemos situaciones en las que, por ejemplo, los límites superiores para el radio máximo y el radio mínimo, por así decirlo, están dadas por la misma función. En otras palabras, no tenemos una función para el radio porque aquí tenemos dos valores asignados. Así que tendríamos que tratar de hacer una partición y eso nos podría llegar a complicar un poco la existencia. Por lo tanto, aquí surge lo que se llama el método de las arandelas. El método de las arandelas consiste en trabajar con pequeños cilindros que son de alguna manera huecos. Es decir, estamos trabajando con pequeños cascarones para poder calcular el volumen. Y lo que estamos haciendo es dividirlo en tantos como sea posible para así calcular el volumen de este sólido de revolución. Entonces lo que hicimos es directamente trabajar con un cilindro que es hueco, o mejor dicho, un cascarón. Las características de este cascarón van a ser lo siguiente. La distancia hasta el extremo más alejado va a ser lo que nosotros conocemos como R2. La distancia hasta el extremo, ¿no es cierto?, menos alejado corresponde a R1 y R lo vamos a fijar como un radio que va a estar entre R1 y R2, es decir, algo que va a estar dentro de esa región particular. Por lo tanto, vamos a definir también que la altura de ese cilindro hueco que tenemos acá va a ser h, y además de eso el tamaño de este caso del anillo que se forma acá va a corresponder a delta R. Vamos a tener que el volumen va a ser V2 menos V1, es decir, el volumen del cilindro completo, ¿no es cierto?, que va a tener por radio 2, ¿no es cierto?, menos el cilindro más interior, que sería el que tiene radio 1. Eso corresponde al volumen general de este anillo de cilindro, por decirlo de alguna manera. El volumen de un cilindro corresponde directamente a pi por r al cuadrado multiplicado por h, es decir, el área de la base multiplicado por la altura. Pero como el del más exterior tenemos que el radio es r cuadrado, nos va a quedar, r2, entonces nos va a quedar pi 2 pi por r2 al cuadrado, y eso multiplicado por la altura, menos en este caso el volumen 1, que corresponde al radio 1, que sería pi r1 al cuadrado por h, y eso directamente podemos sacar un factor común que vendría siendo pi y un factor común que sería h, y vamos a tener que nos queda r cuadrado, ¿no es cierto?, r2 al cuadrado menos r1 al cuadrado, es decir, pi por r2 al cuadrado menos r1 al cuadrado por h, es decir, pi multiplicado por la diferencia al cuadrado de los dos radios respectivos, el más alejado y el más cercano. Y acá, además de eso, podemos hacer una cierta factorización. Como tenemos la diferencia de dos cuadrados,
Esto lo podemos descomponer como una suma por su diferencia respectiva. Y además de eso nosotros podemos multiplicar por un 1 que nos acomode, y el 1 sería 2 medios, es decir, dejamos el 2 con el pi, y el R2 más R1 lo dividimos en 2. Así nos va a quedar esta fórmula particular, es decir, 2pi R2 más R1 dividido en 2 por H factor de R2 menos R1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir acá? Ese R lo vamos a descomponer, o vamos a trabajar que ese R va a ser el promedio de los dos R, es decir, R2 más R1 medio. Ese va a ser el R que consideramos. Y en este caso R2 menos R1 corresponde directamente a la diferencia que va a existir entre los radios. Así nos va a quedar que el volumen va a estar dado por 2 multiplicado por el radio promedio, multiplicado por la altura y multiplicado al mismo tiempo por la diferencia que exista entre los radios. Y ahí encontramos una fórmula para ese cilindro en particular. Recordemos que aquí solamente hemos trabajado con un cilindro, pero también vamos a tener que realizar cómo hacerlo para trabajarlo con cada uno de ellos y en general el volumen del sólido de revolución. Es decir, para el volumen de un cilindro cualquiera, dentro de esa curva que estamos rotando, o esa región que estamos rotando, va a estar dada por 2 por pi por el promedio que exista entre los dos límites, es decir, entre el x y menos 1 y el x sub i, es decir, el promedio de 2, multiplicado por la función evaluada en el promedio, que me va a dar la altura de ese cilindro particular, y multiplicado por la diferencia que existe en x para que me entregue el espesor de ese cilindro. Y así va a estar dada que, como nosotros no tenemos solamente un cilindro, sino que tenemos una gran cantidad de cilindros huecos, es decir, de arandelas o de carcasas, vamos a tener que el volumen va a estar dado por la suma de cada uno de esos volúmenes, es decir, la suma desde 1 hasta la cantidad que yo haya definido. Y ahí vamos a tener una forma particular. ¿Qué es lo que pasa si nosotros aplicamos el límite? Es decir, vamos a trabajar con una infinidad de pequeñas carcasas. Es decir, cuando el n tiende al infinito, mejor dicho, cuando el delta x tiende hacia 0. Es decir, cuando la diferencia entre los valores de x tiende a 0. Esto se va a transformar directamente en lo que nosotros trabajamos como la suma de Riemann, por lo tanto es una integral que va desde a hasta b de 2pi multiplicado por x multiplicado por la función y multiplicado por la diferencial de x. Así que directamente ya encontramos un método de cómo calcular el volumen de un sólido de revolución mediante este método que se llama método de Arandela. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Tenemos que consideración que el A y el B tienen que ser números positivos y tienen que ser números correlativos, es decir, el A tiene que ser menor que el B y el primer límite sí puede llegar a ser 0, no hay ningún problema en ese aspecto. En resumen, si nosotros tenemos una arandela o un cascarón, una carcasa, como ustedes lo quieran llamar, lo que podríamos hacer es directamente extenderlo y transformarlo en una especie de paralelepípedo. ¿Qué característica tiene este paralelepípedo? Tiene la característica de que vamos a tener que la longitud de esto va a estar dada, ¿no es cierto?, por la longitud de la circunferencia, y la longitud de la circunferencia directamente es 2pi por x, y el espesor, el grosor, va a estar dado por delta x, y la altura va a estar dada por la función evaluada en x particular. Así nos queda que la integral va a ir, ¿no es cierto?, desde los valores a hasta b, los que me definen la curva, multiplicada por lo que es la circunferencia, es decir, 2pi por x, la longitud de la circunferencia, 2pi por x, multiplicada por la altura, que va a estar dada por la función particular, y eso multiplicado por el espesor, que está dado por delta x. Y esta es la forma de poder calcular el área de un sólido de revoluciones por el método de Arandela.